Hermanos amados, paz del Señor, la porción que nosotros acabamos de leer en el libro de Hechos nos empieza a hablar de cómo empezó a manifestarse la iglesia y cómo fueron sus inicios. Y esos inicios de cómo fue el desarrollo de la iglesia sirve como ejemplo para las iglesias en todo tiempo. La porción que acabamos de leer nosotros nos muestra a nosotros cuál era la realidad de los cristianos en la iglesia primigenia. Nos muestra estos versículos acá cómo ellos veían la vida cristiana, cómo ellos veían la iglesia. Este grupo de hermanos que fue salvo en Jerusalén y luego vino el Espíritu Santo sobre ellos, se llamó la iglesia en Jerusalén. Más adelante, en el capítulo 8 de Hechos y 11, lo nombra así, la iglesia en Jerusalén. Entonces, esta porción que nosotros acabamos de leer nos va a ayudar a entender cómo era la vida de los primeros cristianos. Y vamos a mirar qué lecciones prácticas podemos aplicar a la iglesia en nuestro tiempo. Lo más importante y primero era la predicación del evangelio. Dios cómo salva personas a través del mensaje del evangelio. Que todos los hombres están muertos en delitos y en pecados, y que todos los hombres van camino al infierno. Y Dios envió a su Hijo para salvar a los hombres que iban camino al infierno. Y toda aquella persona que cree a ese mensaje del evangelio se salvará. Esto era lo más básico que enseñaba la iglesia en el primer siglo. Lo que ellos creyeron era parte de su experiencia cristiana y la compartían a otros hermanos, ¿cierto? Y entonces esta porción que vemos acá es muy importante porque tiene lecciones prácticas para nuestra vida cristiana. No vamos a considerar todos los versículos. Leímos del versículo 42 al 47, pero en realidad vamos a centrarnos en los dos últimos versículos, 46 y 47. ¿Listo? Ahora, recuerde que el contexto de Hechos 2, 42 al 47, ¿cuál es? Hechos 2, versículo 1, 2, 3 y 4. Para que podamos leer adecuadamente estos versículos, necesitamos leer dos de Hechos, 1, 2, 3 y 4. Entonces vamos a hacerlo, para que podamos entender adecuadamente esta porción. Devolvámonos un poco. Hechos 2, versículo 1, 2, 3 y 4, y leo de la Biblia textual. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar, y de repente llegó del cielo un estruendo como de una ráfaga de viento impetuoso, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos, y todos fueron llenos, presta atención a ese versículo, todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía hablar. Para leer adecuadamente Hechos 2, 42 al 47, debemos entender qué fue lo que pasó. Porque esto que vamos a considerar no salió de la nada. Esto viene producto de lo que sucedió en este versículo, sobre todo en el versículo 4, cuando dice que todos los cristianos que estaban reunidos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Cuál es el contexto? El Señor Jesucristo muere, el Señor Jesucristo resucita, se le aparece a los discípulos, ¿listo? Y después que se le aparece a los discípulos les da mandamiento y les dice que se queden en Jerusalén hasta que sean investidos de poder de lo alto. Luego se van a Jerusalén, al aposento alto, se cree que era la casa de María, la mamá de Juan Marcos,
Y estando ahí 10 días, porque de Pascua a Pentecostés hay 10 días, se pusieron a orar. Y al final de los 10 días, ¿qué sucedió? Descendió el Paracleto, el Espíritu Santo. Ojo, el Espíritu Santo siempre ha trabajado en la tierra. En Génesis 1:2, ¿cómo aparece? Cerniéndose sobre la tierra. En el antiguo pacto aparece trabajando en todos los hombres y mujeres. La escritura no dice que Sansón fue lleno del Espíritu Santo, ¿cierto que sí? Y usted empieza a mirar y el Espíritu Santo siempre trabajó, pero ¿qué es lo que pasa? Ahora resulta que el Espíritu Santo encuentra morada permanente en el corazón del hombre, algo que no tenía anteriormente. ¿Listo? Entonces, viene el Espíritu Santo y como producto de la venida del Espíritu Santo aparece Hechos 2, 42 al 47. O sea, ¿por qué creen que los hermanos, los primeros cristianos, estaban perseverando? ¿Por qué estaban llenos del Espíritu Santo? ¿Listo? Entonces, así podemos leer adecuadamente y entender por qué la iglesia se comportaba como lo hacía. ¿Y cómo lo hacía? Verso 42. Leámoslo otra vez. 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces los primeros cristianos constituían una iglesia perseverante. ¿Por qué? Porque así viven, y escúcheme bien, apreciado hermano, así vive uno que es lleno del Espíritu Santo. Uno que es lleno del Espíritu Santo vive perseverando en los asuntos del cielo. Si quiere probar y mirar si una persona está llena del Espíritu Santo, mire su perseverancia en las cosas del cielo, hermano. Eso es una característica de que efectivamente esa persona está llena del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo desde el interior los dirige y los impulsa ¿a qué? A la perseverancia. Entonces los cristianos llenos del Espíritu Santo, Hechos 2:4, llegan a Hechos 2:47. ¿Y qué es lo que hacían? Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. O sea, esto que estamos leyendo no surgió de la nada. Esto que nosotros estamos leyendo es porque estos hombres y mujeres estaban llenas del Espíritu Santo y el Espíritu los impulsaba a la comunión, a que fueran perseverantes con sus hermanos en estar en reuniones regulares, perseverando, buscando al Señor, adorando juntos, leyendo la palabra, ayudándonos, sirviendo, partiendo el pan, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esa es una marca de un cristiano lleno del Espíritu Santo. ¿Cuál? Perseverancia en las cosas del cielo. Aclaro, ¿cierto? Estamos hablando de esto. En las cosas del cielo. Entonces, una de las primeras cosas en la que perseveraba la iglesia era ¿qué? La doctrina de los apóstoles. O sea, esta iglesia era una iglesia que crecía en la doctrina de los apóstoles. Quiere decir que una de las ocupaciones prioritarias de los apóstoles era ¿qué? Predicar la palabra. ¿Recuerdan Hechos 6? Que crecieron los discípulos, estaban distribuyendo ayuda a las viudas, y entonces los discípulos, los apóstoles se dieron cuenta que ellos necesitaban tiempo ¿para qué? Para la oración y el ministerio de la palabra. Por eso fue que se escogen los diáconos para que ellos se encarguen de ese servicio. No es que sea malo, cada uno tiene un llamamiento y de acuerdo a ese llamamiento debe funcionar en el cuerpo. Entonces, si usted es riñón, ¿qué hace el riñón? Filtra. Si usted es corazón, ¿qué hace el corazón? Bombea y ayuda. Entonces, cada miembro tiene una función en el cuerpo. Si usted es ojo, mire. Entonces los apóstoles fueron llamados al ministerio de la palabra. Entonces se necesitaban otros hermanos. Entonces,
vemos nosotros que lo primero era la enseñanza de la palabra. ¿Por qué? Porque a través de la enseñanza de la palabra traía edificación espiritual a la iglesia y al mismo tiempo capacita a los hermanos para la madurez. Por eso insistimos que en las asambleas deben haber enseñanzas regulares de la palabra, porque a través de ella Dios va a edificar su iglesia. ¿No lo dijo Jesucristo así? Mateo 16, y yo edificaré mi iglesia. ¿Cómo cree, querido hermano, que Dios edifica su iglesia? ¿A través de quién? A través de los hombres y a través de su palabra. ¿Listo? Entonces, una iglesia llena del Espíritu Santo es una iglesia perseverante. Eso es una marca. Eso es una marca de un cristiano lleno del Espíritu Santo, hermanos, que anhela lo celestial, que anhela compartir con sus hermanos, que anhela perseverar, que anhela juntos leer la palabra, que anhela juntos orar, que anhela juntos comer juntos, pues también aparece acá. ¿Listo? Entonces, conectamos Hechos 2:42 al 47 con Hechos 2:4. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y como resultado tenemos la experiencia de la iglesia. Esa es la vida de los primeros cristianos. ¿Listo? Ahora pasemos al versículo 46. También perseveraban no solo en la doctrina, en el partimiento del pan, en las oraciones y en la comunión. Verso 46 leo de la Biblia textual. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan de casa en casa, compartían el alimento con alegría y sencillez de corazón. Vuelve a aparecer esta palabra en el verso 46. ¿La puede leer en su Biblia? Perseverancia. ¿Sí la lee? Verso 42, y perseveraban. Verso 46, y perseveraban. ¿Qué hacía que estos hombres y mujeres se entregaran a Dios? ¿Qué hacía que estos hombres y mujeres sacaran tiempo para la comunión? Constante, asiduamente. ¿Qué hacía? ¿Qué producía en ellos eso? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Parece ser que estos hombres no impedían el desarrollo de la vida cristiana. Parece ser que estos hombres y mujeres no impedían lo que el Espíritu Santo los impulsaba. Porque hay veces el Espíritu Santo muchas veces a nosotros nos ha impulsado a hacer cosas. Y nosotros no hemos sido obedientes a esa dirección interior. ¿No dice la Escritura en Lucas que el Espíritu Santo impulsó al Señor Jesucristo para que fuera tentado por el diablo en el desierto? Así lo dice literalmente. Entonces nosotros debemos percibir cuál es la dirección del Espíritu Santo en nuestra vida. Y una dirección clara en nuestra vida es que el Espíritu Santo te va a impulsar a la comunión. El Espíritu Santo no te va a decir no vaya por allá, no persevere, no esté en comunión. No, eso es producto de la carne del viejo hombre. El Espíritu Santo siempre nos va a impulsar a la comunión. Entonces aquí dice que estaban perseverando unánimes. Un creyente espiritual o un creyente lleno del Espíritu Santo persiste en las reuniones, hermano. Y ya vamos a empezar a mirar por qué es necesario que el creyente persista en la reunión. Y mire cómo persiste. ¿Sigue su Biblia? Unánimes. Cuando nosotros hablamos de unánimes en las Sagradas Escrituras, nos estamos refiriendo a algo que es de común acuerdo. La palabra griega significa una misma mente. Eso significa unánimes. Hermano, y esa palabra aparece en el Nuevo Testamento griego 11 veces. Y 10 veces aparece en el libro de los Hechos. 10 veces aparece esa palabra en el libro de los Hechos, lo cual nos dice
que estos hermanos dejaron que el Espíritu Santo trabajara y los llevara a tener un mismo sentir, que estuvieran de acuerdo cuando estaban juntos buscando al Señor, hermanos. Entonces, estos hermanos, la iglesia naciente, esta iglesia naciente, este versículo, esta palabra nos habla de la unidad que ellos tenían, perseverando unánimes, y escuche bien, cada día en el templo. ¿Por qué aparece el templo acá? Sabiendo que el templo es el lugar de adoración de la ley mosaica del antiguo pacto. ¿Por qué los judíos estaban adorando? ¿Por qué los hermanos, los nuevos cristianos, estaban adorando en el templo? Si allá se ofrecían sacrificios, si allá se partían los corderos, se partían las tórtolas, se colocaban los panes, etcétera, etcétera. ¿Por qué? ¿Qué sucedió? Que los hermanos, después de ser salvos, iban al templo a reunirse cada día. ¿Listo? Pues bueno, hermano, primero, insistimos, perseverancia. Lea su Biblia cada día. Esa es la marca de la iglesia de los primeros siglos. Una iglesia perseverante, cada día. Entonces el Espíritu lo que va a hacer es que guía al creyente a que sea constante en las reuniones de la asamblea. El Espíritu siempre lo va a guiar, querido hermano, a eso. ¿Listo? Y aquí vemos que ellos utilizaron el templo cada día para reunirse. ¿Por qué? Porque en ese momento debemos entender que los hermanos estaban en un proceso de transición y el templo en ese momento era el lugar adecuado para reunir a los que se habían salvado. Usted ya leyó, ¿cierto que sí? En Hechos 2, ¿cuántas personas se salvaron por la predicación del apóstol Pedro y los 11? ¿Recuerda? 3,000. ¿Qué iban a hacer con todo este poco de gente que el Señor había salvado? ¿Dónde la íbamos a reunir? Bueno, esa era una de las razones por las cuales los discípulos también se reunían en el templo. El verso 41 dice muy claramente que fueron 3,000 salvos por la predicación del Evangelio. Y luego en Hechos 4, ¿cuántos fueron salvos? 4,000. 4,000 fueron salvos. Entonces en ese momento el templo naturalmente tuvo que haber sido no en el atrio de los judíos, tuvo que haber sido por allá en el pórtico de Salomón o en un lugar donde ellos se podían reunir. Todavía no los estaban persiguiendo tanto. ¿Listo? Y entonces estas reuniones, las que se hacían en el templo y también las que se hacían en la casa, ojo, cuando hablamos de casa en la Biblia, recuerda en Colosenses, saluda a la iglesia, en Ninfa, y a la iglesia que se reúne en su casa. Cuando estamos hablando de la casa en la Biblia, no estamos hablando de los apartamentos nuestros de 2x2, ni 4x4. Usted se va para acá, para la capital, y son apartamentos de 6x6. Una manera de decir, o sea, trato de decir que son muy pequeños, lo que trato de decir. Cuando hablamos de casa en los tiempos bíblicos, estamos hablando de casas muy grandes. Estaba leyendo en el comentario de Bruce, trasfondo del Nuevo Testamento, y un descubrimiento arqueológico de una casa del segundo siglo donde se reunían los hermanos. Y entonces dice el descubrimiento arqueológico que la casa inicialmente tenía capacidad para 50 personas. Y la casa tenía un bautisterio. Y entonces dice ahí el libro que se dieron cuenta los arqueólogos que tumbaron una pared para que la casa tuviera capacidad para 100 personas. O sea, no era casa en el mismo sentido que nosotros nos lo imaginamos. O sea, en nuestro tiempo. Una casa de ese tiempo eran casas grandes donde se hospedaban los hermanos. ¿Listo? Entonces, los hermanos se reunían en el templo y se reunían en las casas. ¿Listo? Las reuniones, como dice el versículo acá, los versículos que hemos leído tenían dos finalidades, hermanos.
1, ser instruidos en la palabra, y 2, adorar y orar al Señor, hermano querido. Por eso cuando nosotros nos reunimos, nosotros no tenemos actividades. Nosotros no podemos asaltar y a correr a los hermanos. Lo que hacemos nosotros es orar al Señor, adorar al Señor y predicar la palabra. Si alguno quiere poner a asaltar y a correr a los hermanos, existen los circos. Pero en la casa de Dios, en la comunión de los santos, se adora al Señor, se ora al Señor, se alaba al Señor y se predica la palabra. No perseveraban, ¿para qué? Para la doctrina de los apóstoles. ¿Qué es esto? La enseñanza. Para la comunión y para el partimiento del pan. Adorar al Señor. Entonces, la reunión corporativa de la iglesia tiene 2 vías. La enseñanza de la palabra y la adoración y la oración al Señor. ¿Listo? Entonces, hermano, Dios llama nuestra atención a que podamos tomar este ejemplo y podamos ser cristianos perseverantes. Y eso es el resultado de que estamos llenos del Paracletos, llenos del Espíritu Santo. Pero resulta que la iglesia en Jerusalén, los judíos o los hebreos empezaron por 3,000, empezaron por 4,000 y resulta que fueron disminuyendo y llega el punto que el escritor a los hebreos, ¿sabe qué le escribe? A los judíos. Vamos a leerlo. Hebreos, capítulo 10, versículo 25. Entonces, ¿qué sucedió? Con el tiempo, los cristianos descuidaron su vida espiritual, se debilitaron en la fe y empezaron a dejar de ser perseverantes. Y esa no es la marca del Espíritu Santo. Esa no es la marca de la llenura del Espíritu Santo. No se deje engañar, querido hermano. No se deje engañar. El Espíritu Santo quiere que usted y yo seamos perseverantes en la búsqueda de Él, con todos los santos. No se deje engañar. Hebreos 10, versículo 25, leo la Biblia textual 4. Esta tiene una mejor traducción. No abandonando nuestra propia asamblea como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Esa es la razón por la cual el escritor a la epístola exhorta a los hermanos. Estaban dejando de reunirse. O sea, lo que los identificaba al principio como una iglesia perseverante fue disminuyendo. Y ahora llega el punto que el apóstol, en esta breve exhortación, el escritor a la epístola, tienes que decirle: oye, pero ¿qué están haciendo? Ustedes, los creyentes hebreos, fueron caracterizados al principio porque buscaban al Señor con alegría, con sencillez y con gozo cada día, en el templo y en las casas. ¿Qué pasó? Ya no son así. Y al punto que el escritor tiene que decirle: no abandonen su propia asamblea como algunos tienen por costumbre. ¿Qué pasa cuando un cristiano deja de perseverar? ¿Qué pasa cuando un cristiano deja de tener comunión regular? ¿Qué pasa cuando un cristiano abandona su propia asamblea? Lo que dice acá la escritura. La ausencia de comunión lo que hace en el cristiano es que impide el crecimiento espiritual. Hermanos, nosotros crecemos espiritualmente también en la comunión, hermanos. ¿Por qué? Porque una de las cosas que se hace en la iglesia cuando nos reunimos como iglesia,
no que este lugar sea la iglesia, es la reunión de la iglesia. Cuando nos reunimos como iglesia, ¿qué es lo que se hace, queridos hermanos? Predicar la palabra. Entonces, al estar bajo la influencia y la predicación de la palabra, entonces, ¿qué sucede? Voy creciendo, voy entendiendo la mente de Dios, voy conociendo al Señor, voy conociendo lo que el Señor quiere, y eso me ayuda a crecer espiritualmente. Entonces, claro, una persona que no está constantemente perseverando, donde se expone la palabra, donde se estudia la palabra, donde se adora a Dios corporativamente, que es la reunión de los santos, esa persona ya no está bajo el influjo, la influencia de la palabra, y entonces, claro, va a causar que el crecimiento de esta persona se atrofie, hermano. ¿Sí ve la importancia de estar en la comunión? Y segundo, es un mandamiento del Señor. ¿Por qué cree que nosotros nos reunimos? Porque yo me lo imaginé. Lea su Biblia y se va a dar cuenta que la iglesia generalmente se reunía. ¿No lo dice 1 Corintios 14, 26? ¿Qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? Y esto que estamos leyendo acá. La iglesia, la marca de la iglesia llena del Espíritu Santo es que es perseverante, apreciado hermano. ¿Listo? Volvamos a Hechos 2:42, 2:47. Volvamos. Dijimos que solamente íbamos a considerar estos dos versículos. Dice: y perseverando unánimes cada día en el templo, ojo, y partiendo el pan de casa en casa, compartían el alimento con alegría y sencillez de corazón. ¿Listo? Entonces, la llenura del Espíritu Santo también se manifiesta en la relación entre los creyentes. Un creyente lleno del Espíritu Santo generalmente va a buscar relacionarse con sus hermanos, va a compartir con sus hermanos, va a comer con sus hermanos. Esta palabra, cuando dice que partían el pan de casa en casa, ha tenido dos interpretaciones. Algunos exégetas dicen, habla de la cena del Señor acá. Y otros hermanos dicen, no, simplemente compartían los alimentos. ¿Listo? Entonces, aquí estamos viendo claramente que estos cristianos llenos del Espíritu Santo, el Espíritu los impulsa a la comunión, a que estemos juntos. Por eso este tiempo ha sido tan difícil, porque está rompiendo algo que es natural en nuestra vida cristiana. Una persona llena del Espíritu Santo anhela estar con sus hermanos, anhela compartir con sus hermanos, anhela comer con sus hermanos, tomarse un café, tomarse un agua, visitarse, estar juntos. Por eso ha sido tan difícil ese tiempo. Entonces los hermanos llenos del Espíritu Santo, miren lo que hacían. No solo perseveraban en la comunión de la asamblea regular, sino que perseveraban estando juntos, hermanos. Y yo sé que la situación en nuestro país está cambiando un poco en relación con lo que está sucediendo a nivel mundial, y eso nos va a abrir más las puertas a que estemos como siempre debemos estar, juntos, hermanos. ¿Listo? Entonces, los hermanos mantenían juntos, estaban juntos. Usted ya leyó Hechos y se dio cuenta qué tan juntos estaban los hermanos. Por ejemplo, mire ahí mismo en Hechos 1, verso 12, leo de la Biblia textual 12, 13 y 14. Recuerde, compartían las comidas en cada casa. Hechos 1, verso 12. Entonces regresaron a Jerusalén, leo la Biblia textual. Entonces regresaron a Jerusalén del monte llamado del Olivar, el cual estaba cerca de Jerusalén, camino de un sábado. Y tan pronto entraron, subieron al aposento alto, donde estaban alojados Pedro, Juan, Jacobo, Andrés, Felipe,
Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas el hermano de Jacobo. Todos estos estaban unánimes, dedicados constantemente a las oraciones con las mujeres y María, la madre de Jesús, y sus hermanos. Y el verso siguiente dice que habían como 120 hermanos en esa casa, que se llama aposento alto. O sea, aposento alto sencillamente es un piso, su piso superior. Generalmente las casas en ese tiempo tenían como su terraza, digámoslo así, y allá se reunían, aposento alto, traduce piso superior. ¿Listo? Entonces, estaban todos juntos, 120, orando, compartiendo, perseverando. Hermano, que el Señor transforme nuestra mente y el Señor ajuste nuestra mente a su palabra, porque el Espíritu Santo lo que hace con esto que estamos leyendo, con esta porción de la palabra, es que va a acabar con todo individualismo, con toda falta de compañerismo, con todo orgullo del corazón del hombre. La comunión que nosotros tenemos es porque la hemos visto en Dios. El Padre anhela a su Hijo, el Hijo anhela a su Padre, el Espíritu Santo anhela al Padre y al Hijo. Así también debe haber algo de eso en medio de nosotros, hermanos. ¿Listo? Y entonces dice que comían con alegría y sencillez de corazón. O sea, no eran reuniones forzadas. Es que si no voy el pastor, es que si no voy el director de la alabanza, es que si no voy el diácono, no, hermano. Era algo de sencillez, era algo con alegría. Tampoco era algo para ser visto por los hombres. Cuidado, hermano querido. Nosotros vamos a hacer cosas para ser vistos por los hombres. Hacer cosas para que nos vea allá el pastor, para que nos vea por allá el anciano, para que nos vea por allá el presidente. No, hermanos. Esta palabra sencillez en el griego, ¿sabe qué significa? Sin doblez, que no oculta nada. ¿Me entiendes? O sea, mire los hermanos con qué corazón se reunían, con qué corazón perseveraban. ¿Listo? En esa sencillez no había lugar para la carne, ni para las murmuraciones, ni para los celos, ni para las contiendas. ¿Sabe por qué? Porque estaban llenos del Espíritu Santo. Esa era la comunión que se tenía, hermano. Y eso debe también ser parte de la vida de todas las asambleas. Hay asambleas que no crecen. ¿Por qué? ¿Sabe por qué no crecen? Porque los miembros están peleando unos con otros. ¿Usted cree que Dios va a enviar una persona a esa iglesia, a esa asamblea, para que vea cómo los miembros pelean unos con otros? Para eso los deja en su casa, allá donde ve que se agarra el padre con la madre, el hijo con los hermanos. ¿Cierto que sí? Entonces, cuando hay una comunión llena del Espíritu Santo, hay alegría y hay sencillez de corazón. Verso 47. Leo de la Biblia textual. Verso 47. Leo desde la Biblia textual. Alabando a Dios y teniendo favor entre todo el pueblo, y cada día el Señor añadía a ellos los que iban siendo salvos. Entonces la iglesia perseverante no solo participaba del pan, principalmente de la enseñanza de los apóstoles, de la comunión, sino que también se reunían ¿a qué? A alabar a Dios, hermanos. A alabar a Dios. Son marcas de una iglesia llena del Espíritu Santo. Si algún hermano está en una iglesia, en una asamblea, donde su pastor entra en caballo y entra con una capa
y entra con una espada para nombrar no sé qué, ujieres, corra de ahí, hermanos. Nosotros nos reunimos para alabar al Señor, para adorar al Señor, para orar al Señor y para predicar la palabra, para estar juntos. Y la marca de la iglesia espiritual llena del Espíritu era que también los reconocían porque alababan a Dios, hermanos. Los judíos del entorno los reconocían porque alababan a Dios, se reunían diariamente para alabar a Dios. Ya vimos nosotros, cuando vimos los sacrificios espirituales, ¿recuerda cuál es uno de ellos? Ofrecer siempre, por medio de Jesucristo, sacrificio de alabanza, frutos de labios que confiesen su nombre. Entonces la alabanza es la expresión de adoración que se le tributa a Dios, se le tributa honor, se le tributa gloria, exaltación por lo que Dios es y por lo que Él hace. ¿Listo? Entonces la adoración es una experiencia propia de todos los creyentes, sea individual, sea corporativa. ¿Usted adora a Dios individualmente? Yo espero que sí. Y cuando nos reunimos corporativamente, debemos adorar a Dios. ¿Listo? Y como somos sacerdotes del nuevo pacto, pues somos llamados ¿a qué? A ofrecer ese tipo de sacrificios. Voy a leerlo, lo cité, Hebreos 13, versículo 15 de la Biblia textual. Ofrezcamos siempre por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesen su nombre. Entonces, los frutos de labios es una adoración externa que se ofrece a Dios, claro que sí, pero viene de un corazón que lo quiere adorar y lo quiere alabar, hermanos. ¿Listo? Entonces, volvamos a Hechos 2 y terminemos la última parte. Y preste atención, hermanos. Alabando a Dios y teniendo favor entre todo el pueblo, y cada día el Señor añadía a ellos los que iban siendo salvos. Primera parte. Teniendo favor entre todo el pueblo. Mire, cuando la iglesia en cada ciudad tiene un testimonio adecuado de vida, ¿sabe qué sucede? Produce respeto en el pueblo, hermanos. La gente va a respetar a los hermanos por el testimonio que da. Nosotros lo hemos escuchado de personas que dicen, a esos hermanos me les quito el sombrero. ¿Por qué? Porque han visto el testimonio de vida que tienen. Y ese testimonio de vida adecuado que representa a Jesucristo producía respeto en el pueblo. ¿Listo? Nosotros como creyentes tenemos la responsabilidad de dar un testimonio que conduzca a los que observan y miran la alabanza a Dios. Somos llamados como creyentes a que el mundo pueda tener un acercamiento a Dios a través de nuestro testimonio, hermanos. Y teniendo favor con todo el pueblo. ¿Listo? Mire lo que dice en Primera de Pedro, vamos a leerlo un momento. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11, hablando acerca del buen testimonio. Ya se los he dicho, el mundo no lee libros religiosos, lee cristianos. Y mire lo que dice acá, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Leo de la Biblia textual. Amados, os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo digna vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación a causa de vuestras buenas obras. Nosotros como creyentes vamos a tener diferentes persecuciones por causa de nuestra fe. Vamos a ser perseguidos, que es lo que dice el texto acá. Hermano, pero nosotros no debemos permitir que hablen mal de nosotros por un mal testimonio. Es una deshonra para el Señor. Es una deshonra para el Señor a quien servimos y a quien amamos. Pueden hablar mal de nosotros porque nos persiguen, sí, pero no por malhechores, no por dar un testimonio inadecuado del Señor Jesucristo.
Somos, cuando digo somos, me estoy refiriendo a todos los creyentes sobre la faz de la tierra. Somos responsables de presentar un testimonio adecuado de la vida de Dios. El mundo no conoce la vida de Dios y la vida de Dios está en nosotros. Somos responsables por la vida de Dios. ¿Qué hacemos como en esta tierra como testimonio de iglesia de la vida de Dios, hermanos? ¿Listo? Terminando, volvemos a Hechos 2 y dice el versículo: y teniendo favor entre todo el pueblo. Ojo, termino con esta parte que es muy importante. Es una iglesia llena del Espíritu Santo. Y cada día el Señor añadía a ellos los que iban siendo salvos. Aunque no todos los judíos creían al testimonio de que daba la iglesia, porque eso era cierto, los que creían, que veían la evangelización, veían el testimonio, veían las señales, eran convertidos por el testimonio. Los judíos predicaban el evangelio, evangelizaban, daban un testimonio adecuado de cómo era Dios, había señales entre ellos, había amor. Entonces algunos judíos se impactaban y creían a eso. Y entonces estos que se convertían eran añadidos por el Señor, dice el texto ahí, a la iglesia. Y cada día el Señor añadía a ellos los que iban siendo salvos. Entonces, ¿qué hacía la iglesia llena del Espíritu Santo? Evangelizaba. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Porque el Señor añadía, ¿cuándo? Cada día. Hermano, era un avivamiento lo que ellos vivían. Cada día había conversiones de personas. ¿Sí me entiendes? Entonces, ¿cómo el Señor añadía a ellos los que iban siendo salvos? ¿Cómo iban siendo salvos? Por creer a la predicación del mensaje del evangelio. No, hermano, es que yo no evangelizo porque el Señor añade a la iglesia los que han de ser salvos. Es un trabajo del Señor. Es un trabajo del Señor, ¿a través de quién? A través de la iglesia, hermano. Otra marca de una iglesia espiritual: comparte las buenas nuevas. Una marca de una iglesia llena del Espíritu: evangeliza. Y esta iglesia llena del Espíritu Santo evangelizaba, y por eso dice que el Señor cada día añadía a ellos los que iban siendo salvados. Entonces predicaban el evangelio, veían las señales, veían el testimonio, creían, y el Señor los añadía al cuerpo. El Espíritu Santo unía a los salvos a la cabeza del cuerpo, que es el Señor Jesucristo, la cabeza de la iglesia. ¿Listo? Y los unía para que formaran un cuerpo. Y entonces se cumple lo que el Señor dijo, que Él edificaría su iglesia. Y para edificar su iglesia necesita salvar personas, hermano. Iba salvando a través de la predicación del evangelio. Y esas personas eran añadidas diariamente. Los que iban siendo salvos, o sea, los que se salvaban. Samuel Pérez Millo dice de este versículo: no se trata de señalar aquí el cumplimiento diario de los salvos que habían sido previamente elegidos para salvación, sino de la realidad de los que cada día se salvaban. A.T. Robertson dice que es bueno traducirlo: aquellos salvados de tiempo en tiempo. O sea, era un avivamiento continuo. Cada día el Señor estaba salvando personas ahí, hermanos. Cada día. Es una marca de una iglesia llena del Espíritu Santo. Por la acción de la predicación del evangelio,
entonces las personas se iban salvando y el Señor los iba añadiendo al número de los salvos, apreciados hermanos. Entonces, esta porción muy breve nos habla de las marcas de una iglesia espiritual. Nos habla de las marcas de una iglesia llena del Espíritu Santo. ¿Va a producir el Espíritu Santo? Perseverancia en la comunión, en las reuniones de asamblea, en la predicación de la palabra, en la oración, en la alabanza a Dios, en la adoración a Dios. Va a producir un testimonio adecuado para el mundo. Va a producir también salvos, porque está afectando con su testimonio y su predicación más personas, apreciados hermanos. Aplicación para estos versículos, ya hemos hablado de ellas, pero vamos a mirar unas aplicaciones. Solo podemos vivir una vida cristiana adecuada siendo llenos del Espíritu Santo, hermanos. Es la única manera de vivir una vida cristiana adecuada. Usted puede vivir una vida cristiana como quiera, pero si no está lleno del Espíritu Santo, no es una vida cristiana adecuada, hermanos. Primera aplicación. Segunda aplicación, la iglesia debe procurar la santidad de sus miembros para que el Espíritu Santo pueda moverse con libertad. Si la asamblea contrista al Espíritu Santo, apaga al Espíritu Santo no se puede mover con libertad. Necesitamos tener una asamblea apartada del pecado para que el Espíritu Santo pueda dirigirse con toda libertad en medio de ella, hermanos. Otra aplicación, una de las manifestaciones de la dirección del Espíritu Santo es la salvación de pecadores. ¿Usted recuerda lo que dice Juan 16? Cuando venga el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. O sea que una acción propia del Espíritu Santo es salvar pecadores. Y una iglesia llena del Espíritu Santo, entonces es una asamblea evangelizadora. Así como lo escucha, hermano. Aparte de los evangelizadores como don, también la iglesia llena del Espíritu Santo es una iglesia evangelizadora. ¿Listo? Otra aplicación, la evidencia de que un creyente vive bajo el poder del Espíritu Santo se conoce en su modo de vida, hermanos. Lo va a llevar a la santidad y lo va a llevar a la perseverancia. Y última aplicación, la necesidad de predicar la palabra como alimento espiritual para la iglesia. El estudio de la palabra en la iglesia y la oración va a traer y va a producir cristianos obedientes, hermanos. Obedientes al Señor, hermanos. Entonces, hermano, estaba en mi corazón compartir estas marcas de una iglesia llena del Espíritu Santo. Oramos para que la porción de la palabra pueda afectar nuestra vida y pueda conducirnos a que podamos ser una iglesia más perseverante, a que podamos ser una iglesia que vive más en santidad, a que podamos ser una iglesia que evangeliza y a que podamos ser una iglesia que cada vez da un testimonio adecuado del Señor. Todo lo que ha sido escrito para nuestro ejemplo.